nombre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón, que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya. Su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Amado mío, acércate, yo te necesito, llévame. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirviente se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo». Pero Pedro lo negó frente a todos. «No sé de qué hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirviente, quien les dijo a los que estaban por ahí: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: «Ni siquiera conozco al hombre», dijo. Un poco más tarde, alguno de los otros que estaba allí se acercó a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre». Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: «Antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió llorando amargamente. Pedro, considerado como un líder ejemplar, caminó sobre el agua, hizo la declaración de fe más reveladora: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Trató de defender a Jesús cortándole la oreja a uno de sus opresores. Un día le dijo a Jesús: «Jamás te abandonaré». En un instante se encontraba sumergido en la vergüenza y la culpa. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Será que fue puesto en disciplina por los apóstoles?
¿Será que su negación lo descalificó para el ministerio? Descubramos juntos qué pasó cuando el gallo cantó. Para Pedro, el canto del gallo pasó a ser de un canto mañanero o un despertador a un grito a su conciencia. A Pedro ya no le sonaba el gallo con el kikiriki, sino que cada vez que lo escuchaba, lo único que se le venía a su mente era: le fallaste a Dios. Pedro tuvo que escuchar durante muchos días, todas las mañanas, el canto del gallo. Le fallaste a Dios, le fallaste a Dios. ¿Has escuchado el canto del gallo en tu conciencia alguna vez? Tal vez lo estás escuchando en este momento. La vergüenza y la culpa son sentimientos que nos alejan y dañan nuestra comunión con el Padre. Esto nos lleva a escondernos, a ponernos máscaras, a querer hacer rituales, a querer también hacer buenas acciones para poder calmar el grito de nuestra conciencia. Otros lo que hacen es lacerar sus cuerpos, encerrarse en lugares aislados y, por último, apagar penitencias o escalar las montañas más altas a ver si el sonido de su conciencia baja su tono. Retrocedamos un poco para poder conocer acerca de lo que pasó con la negación de Pedro. La Biblia narra en este pasaje que Jesús les dijo mientras iban caminando: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús no les estaba haciendo una pregunta a sus discípulos. Lo que estaba haciendo era revelándoles lo que iba a pasar esa noche. Y me encanta esta parte porque Jesús, al revelarle que ellos lo iban a abandonar, Él les estaba diciendo, en otras palabras: mire, ustedes me van a abandonar, pero quiero que sepan que yo decidí amarlos antes de que ustedes sean escogidos. Jesús les anticipa que ellos no podrían mantenerse comprometidos a Él porque sean valientes y fuertes. Más adelante ellos iban a entender que su valentía y su fuerza dependía nada más y nada menos porque ahora Jesús iba a habitar dentro de ellos. A veces nosotros queremos enfrentar las crisis con nuestras propias fuerzas. Los discípulos iban a tener que enfrentar algo muy duro, y era que su maestro, su líder, su salvador iba a ser arrestado. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Pero Jesús quería que ellos supieran que Él los había decidido amar. También el pasaje dice: sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Te parece conocida esta frase? A lo mejor la has dicho alguna vez: Señor, jamás te dejaré. Voy a servirte toda mi vida. Todo lo mío es tuyo. Todos los recursos son tuyos. Mis finanzas son tuyas. A lo mejor has dicho: esta es la última que me tomo. Este es el último cigarrillo que me fumo. Jamás nosotros vamos a poder vivir una vida en el Señor si Él no nos habita. También en el pasaje nos muestra a continuación, dice que Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús lo que estaba tratando de decirle a Pedro: Pedro, el Salvador soy yo. Tú no puedes salvarme a mí. Tú necesitas que yo te salve. Jesús solo quería hacerle entender a Pedro que la declaración que él había hecho días anteriores, cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿quién crees que soy yo? Y él le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración que hizo Pedro le estaba diciendo en ese momento: tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el fundamento. El fundamento de una iglesia, el fundamento de la vida del creyente no puede ser un hombre, porque el fundamento se caería. Pero cuando el fundamento es seguro y ese fundamento es Cristo,
vamos a permanecer en pie. Por eso la Biblia lo llama a Jesús, que Él es la roca inconmovible. Luego Pedro nuevamente en su terquedad le dice: no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, dice la Biblia, juraron lo mismo. Qué terco que somos. Nadie podría soportar lo que Jesús hizo. Nadie puede mantenerse en santidad como Jesús. Nadie puede sufrir por Él. Nadie puede hacer la obra de Él. Nadie puede servirle. Nadie puede dejar un hábito pecaminoso, a menos que Él nos habite. Por eso, conociendo la historia, nos damos cuenta cuando Jesús ya asciende a los cielos y luego reciben al Espíritu Santo, los discípulos ahora sí tenían la capacidad de poder hacer la obra de Dios, incluso hasta morir por la causa de Cristo. Pedro, por ejemplo, murió crucificado al revés. Lo que no podía hacer antes en sus fuerzas, ahora lo podía hacer, porque dentro de él habitaba la presencia de Dios. El Evangelio no se trata de lo que el hombre puede hacer por Dios, sino de lo que Dios hizo por el hombre. Lo que logremos hacer por Él será el poder de Él actuando en nosotros. No solo Pedro negó a Jesús, los discípulos también, todos los discípulos los hicieron. Por eso el texto dice: jamás te negaré. Y luego dice: y los demás discípulos juraron lo mismo. No solamente lo negó Pedro, todos sus discípulos también lo negaron. La negación no es solo decir no conozco a Dios. Nuestras acciones revelan qué tanto conocemos de verdad al Salvador. Las acciones hablan, mi querido. No solo hacer lo malo niega a Jesús, aún la ausencia del bien también lo niega. Muchas veces hemos negado a Jesús con nuestras propias acciones, una y otra vez. ¿Qué hace Jesús ante la frustración de sus discípulos? Aquí hay 5 cosas que hace Jesús por ellos, para sacarlos de su frustración, de su culpa y de su vergüenza. Lo primero que hizo Jesús, murió en la cruz por sus discípulos y por todos nosotros para poder quitar la condenación. El sonido del gallo nunca más iba a sonar, porque ahora tenemos la esperanza que Él nos limpió y nos ha perdonado, que Él ha quitado la barrera que nos separaba con el Padre. Lo segundo que hace Jesús es lo mismo que el Padre hizo con Él. Dice la Biblia que al tercer día lo levantó de entre los muertos. Y Jesús también fue a buscar a sus discípulos para animarlos, a darles la buena noticia, que ya no hay condenación para todos los que ponen su fe y esperanza en Él. Jesús se les apareció 2 veces después de haber resucitado. Lo tercero que hace Jesús es quitar la vergüenza que el pecado produce. En Juan 21 nos narra cómo Jesús se acercó nuevamente a ellos. Dice el texto que los discípulos habían ido a pescar y habían regresado a su antigua profesión, a lo que hacían antes. Los expertos dicen que los discípulos estaban avergonzados al punto que regresaron a su antigua labor. Lo que ellos no sabían era que Jesús había destruido su pasado para que nunca más pudieran volver a Él. Cuando Jesús se acerca nuevamente a ellos, Jesús se dio cuenta que no habían pescado nada. Entonces, desde muy lejos, les grita que tiren la red hacia el lado contrario. Los discípulos, siendo pescadores expertos, tal vez ha de haber pensado: ¿y qué nos viene a decir esto? Pero siguieron la instrucción, aunque ellos no sabían que era Jesús que les estaba diciendo esto. Luego echaron la red hacia el otro lado y pescaron muchos peces. Y este evento le trajo un recordatorio a Pedro cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Él se dio cuenta que el que le había dado la instrucción era el mismo Jesús. Inmediatamente se lanzaron del bote y nadaron hacia Jesús. Pero ya Jesús les había preparado un desayuno. Para los hebreos, este acto era símbolo de amistad. Lo que Jesús les estaba diciendo: muchachos, seguimos siendo amigos. Nuestra relación yo la restauré. Lo que les impedía acercarse, yo ya lo quité.
Lo otro que hace Jesús es poner un fundamento clave en su relación con ellos. Antes Pedro le había dicho, yo voy a morir por ti, Jesús, jamás te voy a abandonar. Luego Jesús trabaja en su corazón y le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, te quiero. Nuevamente Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él nuevamente le responde, sí, Señor, te quiero. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? En ese momento Pedro se entristeció del por qué Jesús le decía nuevamente y le preguntaba que si lo amaba. Pero Pedro entendió el mensaje y en su respuesta lo que dijo fue, Señor, yo te puedo amar porque tú me amaste primero. Puedo hacer cualquier cosa por ti porque tú estás en mí para ayudarme. Este fue el momento crucial donde Pedro pudo entender que él podía vivir su vida en Dios y él podía amarle porque solamente cuando tenemos un encuentro con su amor vamos a poder responder realmente a ese verdadero amor. Pero lo quinto que hace Jesús es que les da una misión. Cada vez que le preguntaba a Pedro si lo amaba, luego de la respuesta de Pedro le decía, entonces cuida de aquellos que van a confiar en mí. Qué bueno es el Señor. Él es un Dios de nuevas oportunidades. En Él tenemos esperanza. Y no solamente quita nuestra culpa, no solamente quita ese estorbo y ese gallo que una y otra vez nos canta para recordarnos que hemos fallado, sino que también ahora nos quiere usar para su gloria. Qué bueno es saber que Él te quiere usar a ti y a mí. ¿Está cantando el gallo en tu mente? Una y otra vez te repite, he fallado a Dios, he fallado a Dios. Te tengo una buena noticia. Jesús murió por ti. Y no solamente murió por ti, sino que murió en lugar de ti. Y Él lo hizo porque te ama. Y en este momento tú puedes arrepentirte y reconocer que has fallado y puedes acercarte a Él con libertad. Él se ha acercado este tiempo, en este momento a tu vida para prepararte un desayuno y para poderte decir, seguimos siendo amigos. Nuestra relación puede continuar porque yo quité toda la barrera que te impedía acercarte. Yo quité esa culpa y esa vergüenza. Y déjame decirte algo, Dios te quiere usar para grandes cosas. ¿Sabes qué hace Jesús luego de restaurar a Pedro? Luego de tener este encuentro y esta conversación profunda con Él y con sus discípulos, lo que hace es enviarlo nuevamente a Jerusalén, el mismo lugar donde Él lo había negado. Y no porque Jesús quería avergonzarlo. Muy probablemente, mucha gente iba tal vez nuevamente a señalarlo y decir, ¿y ese no era el que decía que no andaba con Jesús? Y Jesús no lo hizo por eso. Jesús lo envía nuevamente a ese mismo lugar donde Él había fallado, para que todos los que estaban ahí puedan reconocer el poder de Dios y puedan reconocer que lo que Jesús hace en la vida de una persona puede transformarla, puede sanarla y puede llevarla a otro nivel. Yo no sé qué has hecho en tu vida. Yo no sé cuáles han sido tus malas decisiones. ¿Cuáles han sido tus hábitos que no te han permitido acercarte a Dios y que una vez ese gallo canta y una y otra vez? Déjame decirte, Dios te ha limpiado y Dios te va a usar y te va a llevar muchas veces a ese mismo lugar o a esas mismas personas donde un día tú fallaste, pero no para avergonzarte, sino para que puedan ver el poder de Dios a través de tu vida y tú puedas dar testimonio de lo que Jesús hizo. Por eso yo quiero orar. Padre del cielo, yo te doy gracias por cada persona que hoy nos está viendo. Señor, la vergüenza y la culpa nos alejan de ti. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que cada persona que tiene este sentimiento, que está agobiado por el peso y la culpa del pecado, en este momento te acerques a ellos, les abraces
y que ellos puedan experimentar tu presencia. Quiero pedirte a donde estás que puedas decir conmigo: Jesús, me arrepiento de mi pecado. Solo tú me puedes salvar. Nadie más lo puede hacer. Tú me puedes quitar la culpa y la vergüenza. Te entrego mi vida. Me reconcilio contigo. Te entrego mi corazón. Úsame para tu gloria. Creo que eres el único que me puede salvar. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Ahora en la ICCC tenemos más opciones para que puedas hacer tus aportes de diezmos y donaciones. Aquí te contamos cuáles son. 1. Mediante transferencia en línea desde la página de tu banco o por consignación en ventanilla del Banco AB Villas. 2. Mediante corresponsales bancarios del Banco AB Villas. Para esto, verifica los puntos autorizados en tu ciudad y ve al más cercano. La única información que necesitarás es el código de tu iglesia y tu número de cédula. Y 3. Mediante el botón PSE para pagos en línea. Solicita el manual en la oficina financiera de tu iglesia local. Recuerda que estos aportes los debes reportar al correo electrónico de nuestra iglesia, donde debes relacionar tu nombre completo, número de documento, número de celular y propósito del mismo.